nos habla mucho de lo que viene siendo el favoritismo. ¿Cómo no tiene bolsas? El favoritismo, de lo que es el favoritismo. ¿Quién de ustedes en la escuela o en el trabajo siempre se vio favorecido por algo, aunque pues ni lo buscara y tampoco lo mereciera? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estaba en secundaria, creo que ya una vez les comenté, quien nos daba matemáticas era la maestra, era la inspectora de toda la zona en la secundaria, y la maestra era pues nuestra maestra de matemáticas. Entonces, yo creo que Dios, la gracia que me dio delante de ella, me escogió para ser su mandadero, ¿no? Iba por el borrador, por las tizas, yo tenía que pasar lista, tenía que estar checando que el salón todo estuviera bien, y yo realmente nunca le pedí a la maestra que yo quería hacer eso, pero me sentía halagado, y además tenía respeto de mis compañeros porque me veían que yo era pues una especie como de consentido de la maestra. Pero eso se terminó un día cuando, jugando con el borrador, pues sin querer descalabré a un compañero y pues se acabó ese favoritismo de la maestra para mí, ¿no? Y también me acuerdo que en una ocasión, cuando recién me convertí, había personas que me decían que estas personas eran consentidas de Dios. Y pues al paso del tiempo uno las fue conociendo y se dio cuenta de que pues si eran consentidas de Dios, uno dice, yo no quisiera ser consentido de Dios de esa manera. Pero argumentaban que se sentían consentidas, que bueno que se sentían así consentidas por Dios, como favorecidas por Dios, pero la verdad es que no, por las cosas que uno veía de fuera, ¿verdad? Estoy hablando de las cosas que uno veía de fuera, uno decía, no, pues yo realmente no quisiera ser consentido así con esas o en esas condiciones, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del favoritismo. Y quisiera comentar primero que Dios tiene un gran amor hacia nosotros. Dios, en ese gran amor, hace todo lo posible porque nosotros aprendamos a saber que no quede ninguna duda de lo que Él quiere que hagamos. Así como decíamos en la palabra de la semana, enséñame. Quiero saber, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. El Señor nos ama tanto que Él no quiere que quede duda, que no quepa ninguna duda en que sepamos lo que Él quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tal y como somos. O sea, para Dios ninguno es igual a otro. Dios nos ama como somos. Así con lo gordito, con lo pelón, como soy, Dios me ama. Y a cada uno de ustedes también Dios los ama. Y también es tal su amor por nosotros que nos capacita para que cada uno de nosotros lo conozcamos verdaderamente y sepamos más de Él, que alcancemos ese propósito para la vida de nosotros. Por eso Él nos prepara para conocer su propósito, para conocer su voluntad, si es que en verdad nosotros lo queremos conocer. Las decisiones de nuestro corazón son indicios de lo que hay precisamente en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, todo esto de nosotros para conocer el propósito del Señor tiene que ver precisamente con la forma en que ha sucedido en nuestra vida desde el momento en que recibimos a Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Fuimos santificados, quiere decir que fuimos apartados para el Señor. Fuimos también justificados, o sea, fuimos declarados que ya no éramos culpables del pecado, de nada, y también fuimos glorificados. Entonces, Dios quiere capacitarnos para lo que Él
tiene en mente hacer y que nosotros podamos llevar de una manera mejor nuestra vida diaria. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, dice la Escritura. La Escritura nos enseña también que el Señor, así como nos ha dado la vida, también el Señor nos ha dado una nueva vida, nos dio una nueva oportunidad para que nosotros podamos entrar en sus caminos. Y ese amor incondicional de Dios es para hijos de Él, como personas nacidas de nuevo, es estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque cómo es el corazón de Dios, cómo es el carácter del Señor. La Biblia es nuestra guía diaria para tomar nuestras decisiones. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz de la palabra del Señor nos alumbra porque nos da sabiduría, nos da entendimiento. Si descuidamos nosotros la palabra del Señor, nos alejamos precisamente de su voluntad. Si queremos conocerlo, nosotros debemos dirigirnos a su palabra, debemos dirigirnos a la Biblia, a la Escritura, porque es ahí donde encontramos los versículos, los pasajes que nos van a dar dirección a nuestra vida. Entonces, decíamos que el mensaje de hoy se llama favoritismo o cercanía. Y ya les decía yo, estos ejemplos, estas anécdotas que han pasado en nuestra vida, en la cual pues hay personas que dicen, yo soy consentida del Señor o soy consentido del Señor, Dios me tiene mimado. Pues sí, qué bueno que Dios lo tenga mimado. Pero déjenme decirle algo, para Dios no hay consentidos. Dios no tiene consentidos, Dios nos ama a todos por igual, igualito, ¿sí? Dios lo que busca es la cercanía de nosotros hacia Él. ¿Y qué es la cercanía? La cercanía es esa circunstancia de estar cerca, es la proximidad, es el estar inmediato. Esa es la cercanía. Y hay un versículo en Génesis 18:23, en la Nueva Versión Internacional, donde está Abraham intercediendo en favor de Sodoma. Y aquí vemos, dice, entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Abraham nos da un ejemplo de la cercanía. Dice que él se acercó al Señor. ¿Y el favoritismo qué es? El favoritismo es esa parcialidad de la persona que atiende antes al favor que al mérito o a la equidad. ¿Sí? Ese es el favoritismo. Es esa parcialidad de la persona que atiende antes al favor que al mérito o a la equidad. Y también vemos que el favoritismo muchas veces se da por la apariencia o se da con parcialidad. Hemos estado todos, yo creo, alguna vez en algún lugar, en algún restaurante, en el cine, y si alguien conoce al de la puerta o conoce a alguien de ahí, pues le dan lugar, le dan preferencia. Eso es favoritismo, ¿sí? Es parcialidad. Hay personas también que a veces el favoritismo concede privilegios generalmente a la gente pudiente, a la que se ve pudiente, a la gente que tiene dinero. Se les dan privilegios, aunque pisoteen o se aprovechen de los indefensos. Y también hay, por el contrario, favoritismos para la gente que se ve indefensa. Hay compasión por los indefensos y esto también a veces nos mueve al favoritismo. Vamos a ver 2 pasajes o 3 pasajes precisamente del favoritismo. Ahí en Deuteronomio 10:17, en la Nueva Versión Internacional, dice, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, en otra versión dice temible, que no actúa con parcialidad, que no hace acepción de personas, ni acepta sobornos. Y en Romanos 2:11 nos dice también en la Nueva Versión Internacional, porque con Dios no hay favoritismos, con Dios no hay favoritismos, con Dios no hay consentidos.
Y hay otro pasaje, allí en Hechos 10, 34, 35, también de la Nueva Versión Internacional, que dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, para Dios no hay acepción de personas, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Entonces, para que nos quede más claro, para ampliar más este mensaje, el tema del mensaje, vamos a ver la historia de dos hombres temerosos de Dios, ¿sí? Que fueron llevados por el Espíritu Santo a un encuentro, que bien pudiera haber sido el encuentro cercano del tercer tipo, ¿sí? Fue una reunión para abrir la puerta de la fe. Fue abrir la puerta de la fe para todos nosotros. Y nos vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 10. ¿Sí? Yo voy a leer la Reina Valera. Y vamos a leer nada más los 48 versículos. Sí, sí. Pero esos 48 versículos nos hablan, es una historia muy, muy edificante, es una historia muy padre, la verdad. Y vamos a ver por qué dos personas tan distintas, tan diferentes, ¿sí? Pedro, por un lado, con poca educación en el mundo, vamos a decir ya salvo por Cristo, después de todo lo que vivió en esta segunda oportunidad que Dios le dio para recomponer su camino, después de que fue el único que rechazó a Jesús, que lo negó, estaba en una nueva vida, ¿sí? Pedro acostumbrado a convivir con los judíos, y por el otro lado Cornelio, Cornelio, un oficial romano, un centurión romano, a cargo de 100 soldados, respetado en la ciudad de Cesarea. ¿Por qué? Porque era un buen hombre, hacía obras de beneficencia, pero aparte quería seguir la costumbre, la religión judía, pero no había podido judaizarse, no se había convertido a los judíos, pero era muy, muy ordenado, era una persona que seguía esta costumbre de los judíos, de orar, pero por su posición no podía tampoco cumplir con todo lo que establecía la ley mosaica. Entonces son dos hombres completamente distintos. Dos hombres completamente distintos. Y Dios tenía un plan tan hermoso para los dos, que iban a llegar a ese encuentro cercano. Entonces vamos a leer el capítulo 10 de la Escritura en la Reina Valera. Dice el versículo 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Aquí nos dice que era un hombre temeroso de Dios, que hacía obras benéficas, y que oraba a Dios siempre. Dice siempre. Dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, más o menos las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, sí, aquí sí vemos, él fue obediente a lo que le dijo el ángel, no lo escuchó después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual
había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Por qué? Porque no es kosher. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, hasta aquí todavía no sabía Pedro a qué había llegado a casa de Cornelio. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea,
después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, aquí vemos este pasaje, esta historia, que empieza con dos hombres diferentes, donde pues Dios muestra que no hay favoritismo. ¿Por qué? Porque Dios invita a todos a participar en su reino. Dios nos invita a todos. Y sabemos aquí por lo que se revela a Pedro. Pedro, pues un hombre que, así como el centurión estaba a cargo de 100 soldados, Pedro estaba a cargo de su bote, de su lanchita, ¿sí? Entonces, se ve quisquilloso, ve comida, y que Dios le dice: ve, mata y come, ¿sí? Pedro vio la comida, se negó a comerla porque no era kosher, y le dice a Dios: oye, pues no, yo no quiero comer eso, yo no como cosas inmundas, ¿sí? Pero también esta visión que Pedro tuvo lo lleva a un aprendizaje, a una experiencia diferente para él. Él, que estaba acostumbrado generalmente a tratar con los judíos, Dios lo iba a llevar a experimentar algo diferente. Cornelio y Pedro no podían haber sido más diferentes. ¿Por qué? Como decíamos, Cornelio era un centurión romano, era un hombre ordenado, era un hombre preparado, al mando de más o menos 100 soldados, vivía en una ciudad hermosa, que era prácticamente el centro del gobierno de Palestina, ¿sí? Que tenía gran influencia en su área cercana y tenía gran influencia también en el pueblo, porque dice que era un hombre respetado, que ya practicaba el dar, practicaba el ofrendar, el hacer obras de beneficencia. Y Pedro, por el contrario, como decíamos, era un judío con poca educación del mundo, que solía trabajar entre redes, entre peces, endurecido por el mar, por el viento del mar. Sin embargo, aquí lo que vemos es que el poder de Dios estaba actuando en estos dos hombres. Iba a transformar su pensamiento. Y aunque Cornelio era un hombre gentil, Dios aquí en la Biblia lo describe como un hombre temeroso, con un hombre que buscaba a Dios, un hombre que tenía necesidad. Sabía lo que hacían los judíos, de seguro los veía por la ventana, y él aprendió precisamente a hacer lo mismo, a practicarlo, a copiarles, pero sabía que algo faltaba en su vida, algo era necesario.
Y aunque no se había convertido al judaísmo, seguía su sistema de creencias monoteístas en lugar de la religión de su cultura, porque finalmente él era romano. Él tenía una preparación romana. Y Pedro que era judío, pero que Jesús puso todas sus ideas, todo lo que sabía, lo puso patas para arriba. ¿Por qué? Porque Jesús, como su maestro, le enseñó cosas nuevas. Sus puntos de vista sobre el reino de Dios habían sido transformados. Fueron transformados de una manera absoluta, contundente, por la vida, por la enseñanza, por la muerte de aquel a quien él había declarado que era el Mesías, el Salvador del pueblo de los judíos. Si recordamos Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿y quién dices tú que soy yo? Dice, tú eres el Cristo. Entonces, Pedro ya había manifestado, y ese fue uno de los cambios. Pedro definitivamente pues estaba más cómodo cuando convivía con pescadores, cuando convivía con judíos. Pero Dios quería que su horizonte se expandiera. Dios quería que fuera algo más grande de lo que él estaba buscando. Dios quería usar a Pedro como un hijo suyo, como una persona que predique el evangelio en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Por eso lo estaba preparando. Y este encuentro iba a tener implicaciones espirituales muy grandes, muy grandes, de largo alcance. Cornelio, por su parte, necesitaba averiguar de Jesucristo, necesitaba saber a quién debía llegar, a quién debía conocer. Y Pedro, por su parte, quería llevar el ministerio precisamente porque la instrucción de Jesús, ¿cuál había sido? Prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, por un lado, el objetivo de Pedro era extender el ministerio, y por otro lado, el objetivo de Cornelio era conocer más de Jesucristo. No hay que olvidar que en esa región de Cesarea ya había estado Felipe. Felipe había ido a abrir brecha, había estado predicando el evangelio. Entonces, todo lo que se hablaba de Jesús no era nuevo para la gente de Cesarea. Y ellos lo sabían, y la historia de Felipe viene ahí en Hechos capítulo 8. Entonces, sabía él tenía la necesidad de conocer, de saber más de Jesús. Y Pedro tenía la necesidad de expandir el ministerio. ¿Cuál era el punto intermedio? Que Dios había preparado ese encuentro. ¿Por qué? Porque Pedro quería trabajar con judíos. Ahí es donde Pedro se sentía más cómodo. Y Cornelio necesitaba de alguien que le mostrara a Jesús. Entonces, dos personas tan diferentes iban a encontrarse en un punto porque Dios así lo había establecido. La obediencia de ambos iba a ser un factor importante, porque si ninguno de los dos, o si alguno de los dos no hubiera hecho caso de la visión que habían tenido, pues las cosas no se hubieran dado. Pero los dos fueron obedientes con esa visión. Pedro aún, sin entender cuando vio la visión, él se refería a la comida, pero Dios le estaba dando una interpretación que Pedro llegaría a conocer después. Era una reunión histórica en donde se iban a entrecruzar sus vidas y que iba a transformar el pensamiento de la iglesia. Iba a transformar, iba a constituir una reforma para la nueva iglesia cristiana. Y con esto vemos que el cristianismo se convirtió no solo en un movimiento de reforma dentro del judaísmo, sino también estableció lo que fue la relación del hombre con Jesucristo como centro, y le dio bienvenida a judíos y a gentiles por igual. Y por eso nosotros pudimos también entrar y estamos aquí conociendo más de lo que el Señor nos presenta en la Escritura. Vemos también cómo Cornelio, que estaba buscando seriamente a Dios, no era converso al judaísmo, era temeroso, pero estaba copiando las formas judías.
Aparentemente estaba acostumbrado a orar regularmente y en los momentos habituales de la oración. Y además su vida de oración pues era sana, era benefactor, generoso, otro deber de un judío devoto. Y era muy responsable de sus actividades, de sus deberes, con Dios y con la gente, a su manera. Todos los judíos de Cesarea le tenían respeto y Dios lo eligió para recompensarlo por su diligencia. Les decía que los primeros frutos de Cesarea ya se habían dado con Felipe, con la evangelización de Felipe. Entonces, la doctrina de la salvación no era nueva en ese lugar. Y lo que vemos es que cuando una persona busca sinceramente a Dios, Dios lo va a ayudar. ¿Sí? Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que viene a Él debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan de todo corazón. Entonces, Cornelio fue hombre obediente a Dios y a través de su observación a los judíos él cumplía con los requisitos de la ley mosaica. Tenía hambre, que copiaba lo que hacían los judíos, pero no se había convertido al judaísmo. Eligió seguir a Dios como un extraño que mira por la ventana y que imita lo que ve. Así como nosotros, cuando estábamos en la tradición, lo que hacíamos era imitar. Éramos imitadores. Estábamos observando e imitando lo que veían que hacían los demás. Y él lo que aprendió es a ver el reino de Dios de una manera diferente. A ver el reino de Dios como nosotros lo vemos ahora. Su observancia, su obediencia, su diligencia fue recompensada por Dios con un don que iba más allá de lo que él esperaba, porque él iba a ser parte del nuevo pacto de Dios. El nombre de Cornelio, ¿saben lo que significa el nombre de Cornelio? Significa rayo de sol, y fue un rayo de sol precisamente que abrió la puerta, que iluminó y nos dio oportunidad a todos los gentiles de ser considerados también como hijos de Dios. Vemos también en los versículos del 13 al 16, que es donde está la visión de Pedro. Dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios trató aquí el prejuicio de Pedro en contra de las personas, en contra de los gentiles. Pero esto también es para nosotros. Nosotros no podemos tampoco hacer acepción de personas. Para nosotros todos, como dice la Escritura, si todo es hecho a la semejanza de Dios, nosotros debemos respetar y de verlos así. Es cierto que no todos son convertidos, pero nosotros debemos mostrar el amor de Dios, lo que Dios nos ha dado, nosotros lo tenemos, dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y Dios nos ha dado su amor para que nosotros lo mostremos, principalmente a las personas que no conocen a Dios. ¿Para qué? Para que lo conozcan. Nunca debemos menospreciar a nadie, nunca. Menos a una persona a la que Dios quiere salvar. Yo en una época de mi vida así era. Menospreciaba a la gente. Y pues gracias a Dios que Él me quitó eso, el corazón. Sí, principalmente con la gente que me hizo algo. Yo era muy malo, muy, muy malo. No se imagina lo malo que yo era.
pero Dios sanó mi corazón, Dios me transformó, pude perdonar y Dios me sacó adelante. Por eso dice, lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Nosotros debemos ver a las personas precisamente como parte de la creación de Dios. Y no debemos menospreciar ni debemos subestimar a nadie. El versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión y dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Y lo que vemos es que era de suma importancia que Pedro se encontrara con Cornelio, y así se lo dijo el Señor. Y gracias a esa obediencia al Espíritu Santo, sin importar sus planes preconcebidos, sus razones premeditadas, nos damos cuenta que de no haber sido obediente, no hubiera pasado esto que fue el rayo de luz, el rayo de sol, haber abierto la puerta para todos los que hoy estamos aquí. Y aquí lo que aprendemos es que Dios tiende a guiarnos por etapas. Dios nos va preparando para dar el siguiente paso. No es que estemos nosotros o Dios nos esté aventando a hacer algo. Dios no es como somos los padres o como fuimos los padres, que a nosotros, a nuestros hijos les obligábamos a hacer algo sin enseñarles. Dios al contrario, Dios nos va enseñando, nos va preparando para después enviarnos, para dar el siguiente paso. Y vemos cómo cuando andamos en sus caminos y obedecemos las indicaciones de su Espíritu Santo, siempre vamos a descubrir que nuestro destino final va a ser un nuevo lugar de alabanza y adoración para el Dios al que servimos. Cada nuevo lugar, cada nueva casa donde nosotros estemos, debe convertirse en un lugar, en un nuevo centro de adoración, de alabanza para Dios. En el versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí lo que vemos es que como hombre temeroso de Dios, Cornelio había creído en el Dios de Israel. Y precisamente también, de acuerdo al propósito de Dios, no se había convertido en un judío. Y esto representó un reto especial para Pedro. ¿Por qué? Porque los judíos no debían asociarse con los gentiles. Debían mantener distancia. Ellos los consideraban inmundos. Pero en ese tiempo se formulaba también la pregunta que si los gentiles podían convertirse en cristianos, primero debían convertirse en judíos. Entonces, esa era una pregunta que andaba en el ambiente. Si un gentil quería hacerse cristiano, primero tenía que hacerse judío. Pero lo que vemos es que el Señor lo dejó claro. Ninguna persona debía ser llamada inmunda, ninguna. No había favoritismos, no hay favoritismos para nadie. ¿Por qué? Porque somos salvados por una sola persona, que es Jesucristo. Él es el único que nos salva. Y la invitación está abierta para todo aquel que quiera creer en Él. Solamente así somos salvos. El que esté dispuesto a creer. En el 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vemos aquí cómo que Cornelio de todas maneras necesitó llegar a tener una fe personal en Jesús. Él tenía esa necesidad. Estaba buscando con todo su corazón el conocer más acerca de Jesucristo. Ya sabía lo que contaban ahí, ya sabía las historias, ya tenía los antecedentes de gente que previamente, por eso dice la Escritura que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Y así ha sido con cada uno de nosotros. Alguien sembró en nosotros una semilla,
alguien la fue regando, y el crecimiento que cada uno de nosotros tenemos hoy en día, el crecimiento espiritual, nos los ha dado Dios. Obviamente, pues Él que demanda que estudiemos las Escrituras, que oremos, que tengamos esa relación personal con Él, para que podamos aumentar y darnos cuenta que verdaderamente estamos creciendo, no porque digamos, oye, pues yo sé más que los que están aquí, o ellos saben más que yo. No, es para que veamos cómo crece nuestra relación personal con el Señor. Eso es lo que interesa, cómo crece mi relación personal con el Señor. Si yo estoy estudiando las Escrituras, voy a aprender cosas nuevas del Señor. Y eso nuevo que estoy aprendiendo me lleva a tener una mejor relación con Él. Me lleva a orar de una manera distinta, de una manera diferente, mostrando mi agradecimiento primeramente por lo que el Señor está haciendo, mostrando mis peticiones de la necesidad que yo tengo, mostrando también el que el Señor me siga capacitando para poder cumplir con el objetivo que Él nos ha mandado hacer. Entonces, Cornelio tenía esa necesidad personal, una necesidad de fe de conocer algo de Jesús. Y vemos cómo los que realmente buscan, los que realmente desean esa relación personal, lo van a encontrar. Nosotros debemos estar preparados precisamente para estar trabajando en el ministerio que Jesús dejó, en el gran mandamiento, en la gran comisión que Jesús dejó. En el 40 y el 41 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y aquí lo que vemos es que después de la resurrección, Jesús no se le apareció ni a Pilato, ni a Herodes, ni a Anás, ni a Caifás, ni a nadie de los que participaron en su crucifixión. Jesús se manifestó a quienes lo amaron, a quienes estuvieron cerca de Él, a esa cercanía que tenían con Él. Es a los que Jesús se les apareció, a los que estuvieron dispuestos a hacerse testigos de Él. Y esa cercanía que tuvieron precisamente les dio esa gran ventaja. Entonces, así como decimos, Dios no tiene favoritos, Dios no tiene consentidos. Dios lo que busca es que nosotros tengamos una cercanía con Él. Y esa cercanía es la que hace que nuestro crecimiento espiritual, que nuestro crecimiento como personas se dé. Y sin importar, un día todos vamos a comparecer, los incrédulos para juicio y los creyentes para recibir su recompensa. Ahora, ¿por qué nosotros a veces no podemos dimensionar lo que Dios quiere para nosotros? ¿Por qué? Porque hay barreras que nosotros debemos ir quitando de nuestra propia vida, barreras que nos afectan. Necesitamos aprender que Dios nos ama a todos por igual, ¿sí? Aunque no somos iguales para Él, Dios nos ama a todos por igual. Y que Él es Dios, es soberano. Pero nosotros debemos eliminar barreras que afectan nuestra relación personal con Él. Una de las barreras que debemos eliminar es nuestra necedad. ¿Sí saben lo que es la necedad, verdad? ¿Sí o no saben? Es algo que debemos quitar de nuestra vida. La necedad de querer estudiar la Escritura, de querer tomar una Biblia, abrirla, tomarnos un tiempo, sentarnos, orar al Señor que nos dé discernimiento y estudiar. ¿Sí? A veces somos necios, preferimos hacer otras cosas que estudiar. O sea, la Biblia, pues hay personas que solamente el fin de semana la abren. Entonces, sabemos lo que Dios quiere que hagamos, sabemos lo que queremos hacer y no podemos escuchar. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es lo que vamos a hacer. Entonces, necedad a lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros ya hemos decidido lo que vamos a hacer. Y en muchas de nuestras decisiones así somos. En lugar de consultar al Señor, de decir algo, nosotros ya decidimos lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestro juicio, nuestro razonamiento, nuestra decisión es la correcta, sin consultar a Dios. ¿Y qué sucede?
pues, que cometemos errores. Otra de las barreras que nosotros también debemos eliminar es la influencia de otros, la influencia de otras personas. A veces acudimos a pedir consejo al lugar o con la persona equivocada. ¿Sí? A veces sabemos la clase de vida que lleva la persona a la que vamos a pedir consejo, que no tiene ni la más remota idea de lo que dice la Escritura, en lugar de acercarnos al Señor. Entonces la influencia de otros, o a veces que nos dicen, oye, pues yo en tu lugar haría esto. Sí, nada más que hay una diferencia. Tú no estás en mi lugar. ¿Sí? Entonces, otra barrera. Otra de las barreras es la duda. A veces dudamos de que Dios verdaderamente pueda hacer lo que quiere hacer en nuestra vida. Dudamos de que Dios pueda lograr por lo que estamos viendo alrededor de nosotros. ¿Sí? Otra de las cosas de las barreras es la ignorancia de la palabra del Señor. No conocemos la palabra, por lo tanto pues no sabemos cómo dirigirnos, qué ver, qué estudiar, qué tomar para tomar una decisión. Y otra de las barreras es sentirnos que somos indignos, que no somos merecedores. Por eso les decía al principio, Dios nos ama tanto, nos ama con un amor incondicional, que Él lo que quiere es que lo busquemos, que lo conozcamos más. ¿Para qué? Para que conociéndolo más sepamos cuál es el propósito que hay en la vida de cada uno de nosotros. El tiempo sigue pasando, el tiempo sigue corriendo. Nos estamos haciendo, pues, más canosos, los mayores, los jóvenes, los niños se están haciendo jóvenes, los jóvenes se están haciendo adultos y los adultos nos están siguiendo los pasos. Entonces, así como pasa el tiempo, nosotros necesitamos entender que Dios nos ama tal como somos Dios nos ama. Así me haya equivocado y en la mañana Dios me sigue amando igual. ¿Sí? No hay consentidos en el reino de Dios. Pedro y Cornelio tuvieron un encuentro histórico. Y ese encuentro histórico fue para conocer ambos el verdadero reino de Dios. Porque ese encuentro fue precisamente el que abrió la puerta para que los gentiles pudieran ser considerados junto con los judíos como un solo pueblo. Se derribó la barrera que dice la Escritura para que dos pueblos se hicieran uno solo y pudieran llegar al conocimiento de Cristo, pudieran recibir la salvación. Como todos nosotros que recibimos la salvación un día y nuestra vida empezó a cambiar. Muchas veces dicen, oye, pues es que cuando uno le está tratando de enseñar a los niños la Escritura, hay personas que piensan que cómo le va a enseñar uno, que qué va a entender un niño. Lo importante es que empiece a escuchar, que llegue a su corazón y a su mente la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a empezar a actuar. Si con nosotros que somos adultos a veces escuchando la palabra nos cae el 20, porque ya estamos tan viciados por dentro, tenemos tantas cosas, tantos prejuicios, tenemos tantas barreras que no nos permiten ver. El niño que tiene realmente poca información, suponemos que del mundo, está más limpio y todo lo que está escuchando llega a establecerse en su corazón y en su mente. Entonces, por eso es tan importante que los niños escuchen la palabra del Señor, que nosotros les hablemos de la palabra del Señor, que nosotros les demos buenos ejemplos, acorde a lo que dice la Escritura. Entonces, Dios no tiene consentidos, no hay favoritismos con Dios. Dios lo que busca es la cercanía, que nosotros estemos inmediatos con Él, como Él está inmediatos con nosotros. Que nosotros podamos aplicar la palabra en nuestra vida para experimentar el cambio que necesitamos nosotros y que Dios quiere que haya en nuestra vida. Pedro y Cornelio, decimos, son dos personas completamente diferentes, distintas. Una persona preparada como era Cornelio en las cosas del mundo, que vio, oyó de Jesús, vio y se interesó. Buscaba a Dios de todo corazón.
Pedro, una persona que vivió con Jesús, sus enseñanzas, que lo que Pedro sabía, Dios a través de Cristo se lo puso diferente. Le dio una nueva oportunidad. Y ambos conocieron un nuevo reino de Dios. El reino de Dios para Pedro, que era expandir el evangelio. Ahora, ¿con quién? Con los gentiles. Y a Cornelio, el conocer a Cristo, ser salvo. Vamos a orar.